Muy buenas tardes a los señores diputados, a los señores y señorita Mariel que está por ahí, entiendo. El acta de la sesión 21ª se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 22ª se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. No hay documentos para la cuenta. Ofrezco la palabra en varios. Como ustedes saben, esta sesión ha comenzado con una hora de retraso al plazo, al horario original, producto que estábamos en la sala sesionando y votando, precisamente. Hoy día tenemos dos personas confirmadas, doña Joana Acevedo, jefe de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública. En su oportunidad fue citada, había postergado su participación, y está don Ariel León Bastián, representante de la Asamblea Originaria para la Descolonización y la Plurinacionalidad, acompañado de don Esteban Araya Toroco. Tenemos una dificultad de tiempo, esta sesión sesiona hasta las 14:30, 16:30 horas, de manera que démosle media hora a cada uno de los dos integrantes. Partamos por la señora Acevedo, que es la jefe de la División de Planificación Sanitaria, cuya citación fue sugerida, solicitada por el diputado Castro. Entonces, que entre los invitados, don Carlos, ambos, y partimos por la señora Joana Acevedo, o señorita. Ahí lo está diciendo ingresar. Muy buenas tardes, don Ariel. Buenas tardes, don Esteban. Vamos a partir primero con una funcionaria del Ministerio de Salud, la jefe de la División de Planificación Sanitaria. Si está presente ya, no, por lo menos no veo su rostro, pero sí hay una link ahí del Ministerio. Les aviso que tuvimos que partir una hora más tarde porque la sesión de sala se prolongó hasta hace algunos minutos y no se pudo partir a las 14:30, tenemos menos tiempo entonces. Y ahí está, entiendo que está la señora Joana Acevedo. Señora Joana. Señora Joana Acevedo, muchas gracias por asistir a esta comisión. Le vamos a otorgar en primer lugar la palabra a usted, que entendemos que es la jefe de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública. En la citación seguramente le informaron cuál es el objeto de esta comisión investigadora y nos interesa escuchar su opinión a propósito de los temas que están en esa convocatoria. Usted puede hacer uso de la palabra. Si quiere, le formulamos primero algunas preguntas introductorias. Le hago la consulta. Viene preparada para hacer alguna presentación. ¿Tenemos una presentación, presidente? ¿La puedo ¿Perdón? compartir? Tengo una presentación y si la puedo compartir. ¿Y cuánto dura más o menos, Iván? Yo creo Por supuesto. que 20 minutos, media hora. Ok, sí, no más para poder hacer preguntas también, que estamos con restricciones de tiempo. Joana, por supuesto, haga primero su intervención, con su presentación. ¿Se ve bien? ¿Tiene la palabra entonces? Sí, muchas gracias, presidente. ¿Se ve bien? Sí. Ya, excelente. Entonces, agradezco la invitación a esta sesión o comisión investigadora. A continuación voy a presentar la situación del COVID en Chile, el plan de preparación, respuesta y los aspectos de la mitigación. A modo de antecedentes, recordarles a todos ustedes que de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la preparación del riesgo de pandemia, nosotros teníamos que tener respuestas frente a 4 escenarios epidemiológicos que eran frente a un escenario sin casos, que le llamamos fase 1, en donde se le pide a los Estados miembros preparar cuál va a ser su mecanismo de acción frente a la eventual llegada de casos, y esto se debe realizar mientras los países no hayan recibido casos, por supuesto. Una fase 2 donde
hay casos esporádicos que llegan de manera paulatina a los países, y ahí el objetivo principal desde el punto de vista de la epidemiología y la salud pública es poder hacer contención de esos casos para evitar tener casos secundarios a raíz de ellos. En la fase 3, ¿cierto? Lo que se nos pide es a los Estados miembros es evitar la transmisión comunitaria desde estos casos secundarios que pueden haber ocurrido, secundarios, valga la redundancia, a los casos importados en la fase 2. Y finalmente, en una fase 4 de pandemia, ¿cierto? Cuando ya existe transmisión sostenida de la epidemia en el país, ¿cierto? Se le pide a los países hacer medidas de mitigación con el fin de reducir el impacto en la salud pública. En ese sentido, nosotros nos empezamos a preparar como país muy tempranamente, ¿cierto?, con distintas actividades y acciones desde el punto de vista reglamentario y también de salud pública. Formamos el comité de brote, y algunos de los hechos importantes que acontecen en algunos de los departamentos de mi dirección fue, en primera instancia, haber decretado la alerta epidemiológica a toda la red de vigilancia el 22 de enero, lo que nos permitió entonces es decretar el COVID como una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata a todos los casos sospechosos. Después comenzamos a definir diferentes puntos de acción, como fue implementar restricciones, ¿cierto?, de control en los puntos de entrada, ya en el contexto de esta emergencia de salud pública de importancia internacional, y reforzar todo lo que era la red de vigilancia epidemiológica asociadas a las enfermedades tipo influenza ya y infección respiratoria aguda grave. También definimos de manera paralela ir ampliando lo que era la red de laboratorios con el fin de mejorar nuestra capacidad diagnóstica de PCR en el país, ¿cierto? Y para eso tuvimos que hacer una ampliación de la alerta sanitaria para tener facultades extraordinarias con el fin de financiar distintas cosas que implicaba, por ejemplo, ampliar efectivamente la red de laboratorio. Otro aspecto importante es la mantención, ¿cierto?, a través de múltiples ordinarios y distintos elementos de reforzamiento continuo de las acciones de la vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Y finalmente, el 18 de marzo, la declaración del estado de emergencia en situación de catástrofe, a raíz, ¿cierto?, de lo que ya había decretado la OMS como en la pandemia. Según estas fases, en el fondo, yo, solo para ejemplificar, puse en los meses de enero y febrero, nosotros estábamos en fase 1 en enero, y bueno, en fase 1 en realidad todo enero y febrero. El primer caso llegó el 3 de marzo, ¿cierto?, fue diagnosticado, y fuimos, en la medida en que pasó el tiempo, sacando diferentes instrumentos y ordinarios los decretos de alerta. ¿Ya? Ahí están marcados en azul los casos sospechosos, porque dado que habíamos ya implementado un sistema de notificación obligatoria, teníamos diferentes alertas, principalmente de viajeros, ¿cierto?, que presentaban sintomatología respiratoria, a los cuales se les aplicaron los exámenes para confirmar o descartar que fueran o no casos. Ya a partir de marzo se da inicio a la fase 2 y prontamente 3, y finalmente ya a finales de marzo, yo diría a principios de abril, comienza la fase 4 en algunos territorios nacionales ya, y comenzamos paralelo a estos ordinarios diferentes instrumentos a aplicar otras medidas de salud pública, como fueron el establecimiento de la aduana sanitaria, las cuarentenas en algunas zonas del país. Posterior a todo esto, que fue donde mayormente, hasta yo diría abril, nos concentramos en sacar toda la documentación, en los últimos periodos el mayor hito de cambio o reestructuración ha sido el lanzamiento de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, ya que sacamos el 12 de julio. Entonces, a modo de resumen, las principales acciones de salud pública se concentran en 5 hitos fundamentales.
El primero es el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en toda su extensión. ¿Ya? El segundo es la vigilancia de los puntos de entrada. El tercero es el establecimiento de medidas de cuarentena y cordones sanitarios a lo largo del país. Como cuarto punto importante es el fortalecimiento de la red de laboratorios para optimizar, ¿cierto?, el diagnóstico, y finalmente todo el fortalecimiento de la red asistencial. Cabe destacar que en esta presentación voy a hacer referencia al punto 1, que es el que principalmente me involucra la División de Planificación Sanitaria en cuanto a los aspectos de vigilancia epidemiológica. Entonces, como mencioné en la primera slide, nosotros establecimos tempranamente en el mes de enero la vigilancia obligatoria universal de todo caso sospechoso de COVID en nuestro país, y establecimos a través de diferentes instrumentos el reforzamiento del monitoreo de las atenciones de urgencia y todas las causas respiratorias, ¿cierto?, a través de diferentes cuestionarios que tendían a pesquisar si esa patología respiratoria pudiera o no estar relacionada a un caso en ese momento importado de COVID. ¿Ya? Y paralelamente se fue trabajando en definir una metodología para poder incorporar a todos los centros de vigilancia, ¿cierto?, Centinela, tanto enfermedad tipo influenza como Irak, en los estudios del coronavirus. Para eso, lo que nosotros hicimos fue adjuntar, ¿cierto?, o implementar en nuestro sistema de vigilancia llamado PiVigila, un formulario específico que nos permitiera notificar los casos de coronavirus. Según qué se ejercía o no esta definición, ¿cierto?, o esta sospecha clínica, de acuerdo a la definición de caso vigente, y digo vigente porque a medida que uno va adquiriendo nuevos conocimientos, ¿cierto?, según el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, se ha ido modificando la definición de caso para los países. Pongo el ejemplo de la definición que había en marzo, ya donde establecía como primerito factor de riesgo el antecedente del viaje. Entonces, en todo viajero, ya que presentaba enfermedad respiratoria aguda, ¿cierto?, con fiebre o al menos un signo de enfermedad respiratoria, o el antecedente de viaje, ¿cierto?, a un país con transmisión local, ¿cierto?, de COVID, se le hace 14 días previo al inicio de síntomas, era un caso sospechoso de COVID. También cualquier paciente con enfermedad respiratoria aguda, ¿cierto?, con el antecedente del viaje, ¿ya?, o paciente con infección respiratoria aguda que recién se encuentre de paso en la región con circulación comunitaria de SARS-CoV-2 y que presentara fiebre y al menos uno de los otros 3 síntomas, etc. Como dije, la definición de caso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Esta es la última, ya que salió a través de la resolución exenta número 839 el día 5 de octubre, así que está nuevita ya, que establece quiénes son los casos sospechosos. Ya no tenemos el antecedente de viaje propiamente tal. Los sospechosos son todas aquellas personas que presentan un cuadro o infección respiratoria aguda, ¿cierto?, con síntomas compatibles. Y aquellas personas que presentan una enfermedad respiratoria aguda grave y que requieren hospitalización. Ya definimos también entonces los casos confirmados, son aquellos que son casos sospechosos y que el resultado tiene una PCR positiva. Adicionalmente establecimos, ¿cierto?, 4 criterios para determinar que una persona es un caso probable, que para efectos de la vigilancia, ¿cierto?, no es un caso confirmado porque no posee el examen, que es el gold estándar, que es la PCR positiva, pero sin embargo, dado otros antecedentes clínicos, ¿cierto?, o en cuanto a su anamnesis, nos permiten decir que es un caso altamente, ¿cierto?, probable. Entonces, la definición de los casos probables que actualmente tenemos son, por laboratorio, una persona que cumple con la definición de caso sospechoso, pero que el examen de PCR resulta indeterminado, o bien
ya una persona que tiene una prueba antigénica para SARS-CoV-2 positiva, independiente del examen PCR. También se establece la definición de caso probable por nexo epidemiológico, que es una persona que es un contacto estrecho, es decir, que ha estado, ¿cierto?, bajo las condiciones que lo definen, con un caso confirmado y que desarrolla sintomatología respiratoria compatible, ¿cierto?, 14 días posterior al contacto. Para estos casos por nexo epidemiológico no se requiere hacer examen PCR para confirmar, ¿cierto?, su diagnóstico, y en caso de que la persona se realice un examen de PCR, si este resulta negativo, se mantiene como caso probable por nexo epidemiológico, y si ese resultado resulta positivo, se establece que es un caso confirmado. Adicionalmente, ¿cierto?, tenemos caso probable por imágenes, que es una persona con una PCR negativa, pero que cuenta con un TAC, ¿cierto?, con una imagen característica de COVID, confirmada, ¿cierto?, la conclusión diagnóstico un médico radiólogo. Y finalmente, ¿cierto?, también son casos probables aquellas personas que hayan perdido bruscamente o completamente el olfato, es decir, que presenten anomia, ¿cierto?, o hayan perdido el gusto, sin una causa que lo explique, y esto es independiente, ¿cierto?, del antecedente epidemiológico de nexo. El formulario de notificaciones, el que ustedes ven, en términos generales es un sistema web, así que está disponible tanto en la intranet del Ministerio de Salud como en otras, ¿cierto?, porque es un software abierto, y tiene estos componentes. El primero son antecedentes generales del notificador. Un aspecto importante es cuáles son los motivos de la notificación. Nosotros hoy día tenemos dos motivos de la notificación. Uno es la atención médica, cuando alguien va a un doctor, ¿cierto?, ya sea porque es un caso sospechoso o porque, por ejemplo, requiere hacerse un procedimiento que requiera tener un examen de COVID negativo, como una endoscopía. Y otro, a través de la estrategia de búsqueda activa, ¿cierto?, donde no es una necesidad del médico hacerse el examen, sino es una necesidad de salud pública. En ambos casos, ¿cierto?, la etapa clínica, es decir, la sintomatología del paciente, pudiera ser catalogada como caso sospechoso si presenta sintomatología, como caso probable si es que presenta sintomatología y tiene ese antecedente de nexo epidemiológico u otro, como búsqueda activa si es que el paciente es totalmente asintomático, y finalmente como caso confirmado. Posteriormente se completan, ¿cierto?, los antecedentes del paciente propiamente tal. Aquí es importante decir que los antecedentes personales se prellenan en función de que el software está enlazado con la API del maestro personas del Ministerio de Salud. Por lo tanto, al completar el root, ¿cierto?, de la persona, se prellenan el estado del paciente vivo o fallecido, los nombres, los root, la fecha de nacimiento, el sexo y la edad. Y se deben completar solo estos datos de residencia. Si es un caso sintomático, ya se abre esta pestaña, ya que son sintomáticos, fecha de primeros síntomas, comorbilidad y estilos de vida. También tenemos los antecedentes clínicos generales, si es la primera consulta, sí o no, cuándo se hizo. Y otro aspecto que es importante, que es la indicación del lugar de reposo, que nosotros hemos incorporado a raíz de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, solicitando a los médicos clínicos, ¿cierto?, que dentro de la prescripción que le dan al caso, le indiquen si puede cumplir o no el aislamiento en su domicilio, independiente de su, o sea, en función de que su estado clínico lo permita, o bien, si las condiciones sociosanitarias de su casa no lo permiten, indiquen como lugar de reposo la residencia sanitaria, y esto es como parte de la prescripción. Adicionalmente, Joana, ¿Sí? le quedan 4 minutos. Yo no sé la extensión de su 4 presentación. minutos, en serio, ya me voy a apurar entonces. Para cumplir los 20, para después poder hacer consultas. Gracias. Ya, no me extiendo y hablo media hora y me hacen media hora de preguntas, ¿o no? Tenemos un problema con el tiempo porque se demoró la sesión, Sala, así que yo preferiría que des unos 5 minutos más en la presentación, por favor. Ok, bueno, está el formulario de notificación.
Ustedes pueden revisar los antecedentes de la vigilancia en las páginas del gobierno. A mí hay algunos puntos que me interesa destacar. Ya, uno es que existen diferencias, ¿cierto?, sobre los casos totales, los activos, los recuperados por región. Y aquí quisiera destacar, por ejemplo, hoy día la región de Coquimbo, que es la región que está con una tasa de incidencia actual de casos activos menor del país, ¿cierto?, que es de 36, versus Magallanes, que tiene la mayor tasa de casos de activos como incidencia actual. También esta diapo no quiero dejarla pasar porque es muy ejemplificadora de cómo ha sido la distribución del COVID en el país. En esta primera etapa, ustedes ven en azul en la región metropolitana, donde efectivamente en los primeros meses o semanas la distribución de los casos era 50% de la metropolitana y 50% del resto del país. Cuando llegamos aquí a fines de abril y la epidemia estaba francamente, ¿cierto?, en expansión en la región metropolitana, ustedes ven cómo disminuye la proporción del resto de las regiones con respecto a lo que significa la crisis que estábamos viviendo, ¿cierto?, en el aumento de los casos en la región metropolitana. Y finalmente, una vez que esto se logra controlar, por ahí por mediados de julio, cómo van disminuyendo cada vez más lo que significa la región metropolitana con el resto de las regiones del país. ¿Ya? Las curvas epidémicas por región también son parte de los informes, así también como los R. De estas dos cosas me interesa destacar que nosotros semanalmente y más en realidad diariamente hacemos muchos análisis para poder ver cómo se está dando la dinámica de la transmisión en cada una de las regiones y poder orientar las acciones de salud pública a través de la Seremi. ¿Cómo ha ido en el fondo la evolución? Y esto ya es del último mes. Si uno analiza el último mes, la variación de la quincena actual con la pasada, se había visto un leve aumento de casos del 6% a nivel país. Y cuando uno hace un doble clic en esta quincena actual, los 7 días actuales versus los 7 días anteriores a esta semana, uno ve que en términos generales se observa una disminución en el número de casos absolutos de la semana actual con respecto a la anterior. Me interesa destacar aquí que la distribución o los tipos de epidemias que nosotros hemos tenido a lo largo del país ha impactado de diferentes formas. Y cuando uno ve, por ejemplo, el número de casos acumulados, se ha concentrado en ciertas regiones, ¿cierto?, como número absoluto, y se lo ve como tasa de incidencia que nos permite comparar efectivamente el resto o de manera igual todas las regiones del país, ve que en el fondo las tasas de incidencia más altas se han contratado entre Arica, ¿cierto?, ahora de Antofagasta, la metropolitana y ahora lamentablemente Magallanes. Y hay regiones, ¿cierto?, que como Aysén, ¿cierto?, y esta del centro, que presentan las menores tasas de incidencia acumulada. También les quería mostrar en el fondo las comunas con mayores tasas de activos, ¿cierto? Estos son los casos acumulados, que Puente Alto lidera el mayor número de casos acumulados, pero después cuando uno ve el número de casos activos, es decir, cuáles hoy día son las comunas que nos están haciendo hacer doble clic constantemente, tenemos obviamente Punta Arenas, Arica, Puerto Montt, Puente Alto, que recurrentemente está ahí saliendo, entre otras. La distribución por sexo de esta enfermedad en general no se ha visto mucha diferencia significativa en cuanto a la distribución por sexo. En cuanto a los antecedentes clínicos, ¿cierto?, de la clínica o la sintomatología, en general la mayoría de los pacientes tienen un cuadro caracterizado por tos, fiebre y mialgia, y eso ustedes lo pueden ver en detalle en los informes, y no se aprecian, ¿cierto?, con excepción de la fiebre, mayores diferencias entre los pacientes que llegan a hospitalizarse versus los no hospitalizados, en cuanto a la sintomatología. En cuanto al antecedente de comorbilidades, al igual que el anterior, ¿cierto?, tampoco se aprecian muchas diferencias significativas en cuanto a las comorbilidades de los pacientes que se hospitalizan versus que no se hospitalizan. Ya, la distribución del número de casos y la tasa de casos, ¿cierto?, por sexo y por edad, ustedes la pueden encontrar en nuestros reportes, y cuando uno analiza, por ejemplo,
hemos tenido, ¿cierto?, una mayor tasa de hospitalizados a medida que aumenta la edad, obviamente. La tasa de hospitalizados en adultos mayores, si uno lo compara, por ejemplo, con los niños, lo supera en muchos cientos de casos. En cuanto a los fallecidos, es importante decir que en el análisis y la disgregación, ¿cierto?, por regiones, y cuando uno compara a través de la tasa de mortalidad acumulada, existen diferencias, siendo la región metropolitana la que presentó una mayor tasa de mortalidad acumulada y una mayor letalidad con respecto al resto de las regiones. Y cuando uno analiza, ¿cierto? Y esto era importante mostrar la tasa de los fallecidos, ¿cierto?, no hospitalizados versus hospitalizados, y sus dos curvas que quería mostrar. Y estos son los casos versus, ¿cierto?, los fallecidos, y en una curva que es bastante en espejo en cuanto a la proporcionalidad de casos que fallecen, sí, versus el número de casos. Por lo tanto, el descontrol, digamos, en el número de casos también, si se volviera a repetir este mismo fenómeno, también va a producir un aumento en la mortalidad. Los informes ustedes los pueden descargar en las páginas del gobierno. Semana a semana nosotros agregamos nuevos productos ya. Y entiendo que ya les presentó Javiera Pacheco, que es la coordinadora de la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, de la cual yo soy la jefatura de la estrategia, ya un poco el plan. A mí me interesa decir que es un segundo enfoque, las acciones de salud pública que vamos a implementar, ¿cierto?, con el fin de poder fortalecer y controlar de mejor forma la epidemia. Para eso la palabra clave aquí es la trazabilidad, que es este proceso continuo, ¿cierto?, de identificar a los casos precozmente, a todos sus contactos estrechos y poder mantenerlos aislados. Me voy a saltar en honor al tiempo algunas diapos, ¿ya? Pero para esto quiero reforzar que hemos implementado a la vía habitual que teníamos de este paciente sintomático que iba al médico y se tomaba exámenes, una estrategia de búsqueda activa en la que salimos, ¿cierto?, a la comunidad a buscar los casos en el territorio. Ya no estamos esperando en el hospital que lleguen las personas, sino que vamos a buscarlo. Agregar esta funcionalidad de la indicación, ¿cierto?, del aislamiento, ojalá en residencia sanitaria, a todas las personas, la cual debe ser gestionado por los delegados de epidemiología o los coordinadores de COVID de cada centro de salud. Así como un monitoreo mucho más estrecho, ¿cierto?, y un seguimiento tanto de casos como de contacto. De hecho, el día de ayer se publicó el nuevo manual operativo ya de trazabilidad y aislamiento, el cual contempla los hitos de visita domiciliaria en aquellas personas que vayan a realizar el aislamiento en su casa, principalmente con el objetivo de poder evaluar, ¿cierto?, las condiciones de habitabilidad del domicilio y si permiten llevar a cabo la medida de aislamiento correctamente. La ampliación de la cobertura de testeo, como dije ya, es salir desde del hospital, ¿cierto?, del consultorio, a través de laboratorios móviles o centros de muestra a nivel comunitario. También salir a buscar proactivamente a los enfermos en centros larga estadía, ¿cierto?, y a través de visitas domiciliarias, ¿ya? Y ahí tenemos diferentes acciones que estamos realizando muy exitosamente. La trazabilidad y el aislamiento, la idea principalmente es fortalecer la estrategia actual, ¿cierto?, pero con el fin último de identificar precozmente a todos los casos y sus contactos estrechos, ¿ya? Para eso hemos hecho bastante capacitación y fortalecido a los equipos, ¿ya? Y cumplir adecuadamente todo el proceso, por lo cual cada actor es muy relevante. Por ejemplo, que los médicos efectivamente cuando tengan o atiendan a una persona que es un caso sospechoso, realicen la notificación en el sistema con el fin de que la autoridad sanitaria se entere de él, pueda validar los datos, ¿cierto?, pueda generar la investigación epidemiológica
coordinar él o la atención primaria de salud, las visitas domiciliarias, ya para pesquisar si la persona cumple o no con las condiciones del aislamiento seguro del domicilio, realizar, ¿cierto?, en un ambiente mucho más cómodo y de confianza, la identificación de todos los contactos estrechos y si se requiere trasladar a residencia sanitaria, ojalá, ¿cierto?, generar y gestionar ese traslado de la manera más oportuna posible. Dejar un poco en el mensaje que las residencias sanitarias son un mecanismo que tenemos para fortalecer el aislamiento y las cuarentenas, que efectivamente son gratuitas y que estamos en condiciones, si la demanda así lo exige, de poder aumentarlas. A nosotros nos gustaría, ¿cierto?, que todas las personas ojalá cumplieran su medida de aislamiento de manera segura, y para eso creemos que debe ser o bien en los hospitales, si la condición clínica del paciente es más crítica, o en una residencia sanitaria, si lo puede hacer. Tenemos para eso en la misma plataforma de Epivigila un formulario ya de seguimiento donde se registra diariamente todas las actividades, si la persona se contacta, si no se contacta, quién lo hace, si inicia síntomas, etcétera. Y aquí lo más importante es poder evaluar si la persona efectivamente está cumpliendo su aislamiento de manera correcta y por lo tanto no está exponiendo, ¿cierto?, al resto de las personas a un posible contagio. Los indicadores de la estrategia, tengo entendido, presidente, que los vieron la semana pasada. Yo solo traje la actualización, ¿cierto?, de los indicadores, o antepasada a la actualidad. En términos generales hemos crecido en el número de trazadores. Actualmente tenemos 7.862 personas trazando en lo largo del país. En cuanto a la implementación de la estrategia de búsqueda activa, quisiera destacar que hoy día representa el 50% de los exámenes que se realizan en el país y que a la fecha nos ha permitido detectar 35.858 personas, casos asintomáticos que no se hubiesen identificado si no fuera a través de este medio. En cuanto a la cantidad de test realizados por búsqueda activa, todas las regiones están bastante por sobre lo esperado, lo que a nosotros nos parece que es una muy buena noticia. En cuanto al índice de positividad, que debe ser menor del 10%, como hito 1, todas las regiones, ¿cierto?, están bajo ese porcentaje, excepto la región de Magallanes, ¿ya? Y en algunas regiones como Aysén, los lagos, ya los ríos y la Araucanía del extremo sur del país ha habido un leve aumento durante la última semana. En cuanto a la cobertura del testeo de los casos sospechosos, también aquí vemos que hay una muy buena cobertura en términos generales a lo largo del país, ¿ya? Y en cuanto a la oportunidad de la notificación, también se ha ido mejorando y el monitoreo de estos indicadores nos permite en el fondo poder ir dando feedback a cada una de las regiones y los centros de salud de cada una de ellas con el fin de incentivar, ¿cierto?, la notificación oportuna ante todo caso sospechoso, ya que eso es lo que gatilla las acciones de salud pública. En cuanto al indicador de oportunidad de investigación epidemiológica de los casos, esto quiere decir que la persona se contacte dentro de las 48 horas, se le haga la investigación, se identifiquen sus contactos, ¿cierto?, y se verifique si tienen las condiciones de cumplir el aislamiento oportuno. En términos generales ha ido aumentando en todas las regiones de nuestro país, ¿cierto?, con el aumento del brote, y uno lo ve aquí, por ejemplo, cuando fue el brote en Aysén, y también aquí cuando partió el brote en Magallanes, eso hizo bajar un poco este indicador, ya, y actualmente, ¿cierto?, van en franco reapunte. Para eso, obviamente, hemos tenido que hacer acciones, ¿cierto?, fomentar y aumentar el número de trazadores a través del fortalecimiento de los recursos humanos en esas regiones. En cuanto a la oportunidad de la investigación epidemiológica, este es de los contactos, también en términos generales, todas las regiones han ido en aumento, ¿ya?
La tasa de ocupación de las residencias sanitarias también es algo variable. A nosotros nos gustaría, ojalá, tener ocupación sobre el 90%. Ustedes ven que tenemos oferta disponible en general en casi todas las regiones de nuestro país. ¿Ya? Joana, lleva 30 minutos. Esta ya. Es la última. Y el indicador global de los casos que provienen de contacto estrecho, que debe ser mayor al 60%, también en términos generales nosotros hemos ido observando que a poco ha ido aumentando ya. Cuando a veces hay un brote, como ustedes ven en Aysén y Magallanes, que es lo normal, que se pierde un poco el antecedente del nexo epidemiológico, esto se evidencia claramente en este indicador, y después, a medida que se va mejorando la trazabilidad y la oportunidad de la investigación, se vuelve a recuperar. ¿Por qué es muy importante esta estrategia nueva? Es porque cuando tendremos el control de la pandemia y mientras no exista una vacuna ni un medicamento efectivo, claramente será cuando tengamos la totalidad de las personas y sus contactos estrechos trazados. Aquí hay una invitación importante que hago a toda la comunidad a que todos seamos trazadores en el mundo y estar muy conscientes de todas las personas con que compartimos en los diferentes espacios para poder combatir, la epidemia. Eso, muchas gracias, presidente. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias a usted, Joana. Entonces vamos a ofrecer el uso de la palabra para hacer preguntas. Diputado Juan Luis Castro tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a Joana Acevedo por su buena presentación, y yo quisiera situarla en su rol que tuvo como jefa del Departamento de Epidemiología del MinSal, específicamente entre fines de abril y fines de mayo pasado, cuando se empezaron a detectar las diferencias de conteos desde lo que se reportaba desde la repartición que usted, Joana, iba diariamente señalando al gabinete del señor ministro, las cifras de las personas contagiadas a diario, y, en primer lugar, que pudiera precisar cuál es el origen de la brecha de diferencia que se fue produciendo de pocos casos, a fines de abril cerca de 90 casos, el 29 de abril específicamente, entre los datos que usted señalaba y los datos que se reportaban públicamente por el señor ministro. ¿Qué ocurrió o qué explicación se le dio a usted de esa brecha de reporte público de casos respecto a los que usted, que eran en mayor número, reportaba internamente al MinSal? En segundo lugar, preguntarle qué rol tuvieron, a contar del 19 de mayo, los asesores de la Presidencia de la República, señor Pablo Eguiguren, entre otros, que empezaron a intervenir directamente en los reportes de las cifras que se contabilizaban para los reportes públicos, y en los cuales usted incluso les menciona con correos del 23 de mayo, que en conjunto con Presidencia, señala usted en esos correos, se estaban empezando a reportar las cifras que oficialmente se iban a dar a conocer, y que además usted señala en otro correo electrónico de mayo, de fines de mayo, que le estaba juntando por vía de otro correo distinto al oficial, un correo Gmail, las bases de datos con los reportes diarios que se iban acumulando. Es decir, preguntarle en esto cuál era el rol de estos asesores de la Presidencia respecto a los reportes que usted tenía, cómo finalmente se elaboraban esos informes por ellos para que los dijera el señor Ministro de Salud a la prensa, cuáles eran las modificaciones que se introducían al respecto para que calzaran las vocerías diarias con los números de casos, que entendemos que llegó un momento, incluso que fue bastante significativo, en que hubo más de 17.000 casos de diferencia. Estamos hablando específicamente del día 26 de mayo, en que en una misiva suya se declaran 99.302 casos a la fecha acumulados, en circunstancias que públicamente a esa fecha se reportaron 82.289. O sea, había una brecha a esa altura de 17.000 casos, la cual se acentuó hasta 30.000 en el mes siguiente, en el mes de junio, y que motivó que la Contraloría señalara esto en su informe, adjudicando equivocadamente, al parecer, por eso me gustaría que lo aclarara, que era
una falla de su departamento bajo su mando de epidemiología, en circunstancias que al parecer no era así, sino que era producto de la intervención de los asesores de presidencia, a los cuales usted también le remitía la información, pero que ellos finalmente reportaban la cifra oficial, por decirlo así, que se daba a conocer, que era distinta con esta disminución de casos que llegó hasta 30.000 respecto a lo establecido. Entonces me gustaría que sobre estos puntos, sobre el rol suyo de entrega de la información, luego la fecha en que se inicia el conteo paralelo, luego la fecha de la intervención de la moneda con los asesores de la presidencia y luego qué compatibilidad tenían los reportes que usted recibía y que transmitía respecto de esta vocería pública que era diametralmente menor en el número de casos de la que usted estaba internamente señalando que eran los casos que día a día se estaban reportando. En otras palabras, el rol de estos asesores de la presidencia y su conclusión de por qué se manejaron administrativamente o políticamente las cifras de casos que no eran las reales finalmente, que las que usted recibía desde todos los servicios de salud, de todas las reparticiones en que había señalamiento de casos PCR positivos que había que dar a conocer, pero que finalmente no ocurría, llegando a estas cifras tan tremendas de más de 30.000 casos de brecha, en definitiva. ¿Y qué ocurrió respecto a su salida del Departamento de Epidemiología finalmente? ¿Por qué usted o se le pidió la renuncia o usted renunció y cuánto afectó o influyó precisamente esta gran diferencia de información entre lo que usted recibía, proporcionaba y lo que finalmente se daba a conocer a la opinión pública, que era diametralmente distinto? Todo esto en la época en que era la llamada nueva normalidad, desde fines de abril. Recordemos eso, que fue la gran información que se llamó a la comunidad a vivir esa nueva normalidad y que fracasó finalmente, pero que justo coinciden los mismos tiempos, fines de abril hasta mediados de mayo, en que sucedió precisamente este revés de la autoridad superior en cuanto a declarar lo que no existía, que era una normalidad que aún no llegaba y que iba en alza creciente de casos. Esas son mis preguntas, presidente, para la señora Johanna. Muchas gracias, Juan Luis Castro. Señora Johanna tiene la palabra para contestar. Ya. Don ¿No Jaime, van a hacer más preguntas? ¿O se hace ronda de preguntas? Perdón. Conteste, por favor. Ya. Con respecto a la brecha, como señalé a la Fiscalía, existían criterios, ¿cierto?, para informar a una persona en el reporte público diario, que era que efectivamente la persona estuviera notificada, primera cosa. Después, cambiado su estado desde caso sospechoso notificado a caso confirmado. Y adicionalmente, contar con el respaldo de la PCR. Cuando por algún motivo no se cumplían esos criterios, los sujetos, ¿cierto?, no formaban parte del reporte público. Y eso es lo que puedo decir con respecto a lo de la brecha. Quiero dejar en explícito, y como usted lo señala, que efectivamente desde el departamento siempre se informaron la totalidad de los casos, ¿cierto?, de todas las personas que tenían PCR positiva, independiente que hayan estado notificadas y independiente que, habiendo estado notificadas, su estado en el sistema aún fuera sospechoso. ¿Ya? Y eso genera la diferencia. Con respecto a la pregunta de los asesores, la verdad es que desconozco cuál fue su rol con respecto a la elaboración de algún tipo de reporte público. ¿Ya? Y con respecto a la pregunta de mi salida del Departamento de Epidemiología, en realidad yo fui ascendida a jefa de la División de Planificación Sanitaria. Ahora el Departamento de Epidemiología, o en el fondo el nuevo jefe del Departamento de Epidemiología, depende de mí igual, ya, al igual como también, cierto, el jefe de DEIS, por ejemplo, y de varios otros departamentos que componen esta división. Ok. Presidente. Juan Luis. Sí, presidente, solo para precisar, me gustaría que Johanna ahondara en cuál fue su percepción respecto a la veracidad de la información pública que ella también conocía, como todos los chilenos, por los medios de comunicación,
respecto de la verdadera magnitud de los casos que se estaban recibiendo y que no se estaban comunicando, porque la ciudadanía entendía que todo caso positivo era un caso PCR positivo, estuviese o no notificado. Recordemos que la notificación tiene un lapso de horas o días para que eso ocurra. Y lo que se señalaba por la máxima autoridad era el número de casos, independientes si estuvieran notificados o no. Entonces, yo le pregunto derechamente, que usted reportara casos PCR positivos y que después se dijera que esos casos por no estar notificados seguían como sospechosos y por lo tanto bajaban las cifras, bajaban el acúmulo sostenido. ¿No es eso acaso un problema de transparencia y credibilidad respecto a la información pública que se estaba entregando? Porque ese es el punto que está hoy día en la discusión general respecto a esa veracidad de casos reales, positivos, estuviesen o no notificados por un sistema que demora, pero que usted reportaba, nos queda claro que usted reportaba, pero que la autoridad no lo hacía a la opinión pública, disminuyendo artificialmente, ese es mi punto de vista, una cifra que era obviamente legítima y que ya discordaba en muchos miles de casos respecto a lo que usted estaba indicando a la autoridad que estaban existiendo. Gracias, Juan Luis. Joana, le pedimos precisión que pide el diputado por la... Sí, no sé, presidente, si como lo que él me está preguntando es acerca de mi opinión, yo me puedo remitir a los hechos, que es lo que dice mi respuesta original. Sí. Ya, entonces, como en función, tendría que reiterar la respuesta, consistentemente remitir la información completa. Perfecto, Joana. Señora Joana, perdón. Ricardo Celis ha pedido la palabra también para formular preguntas. Diputado Celis. Gracias, presidente. Presidente, hay información pública y quiero ahondar lo que señala el diputado Juan Luis Castro por su intermedio, y quisiera preguntarle a nuestra invitada, porque también la señora Albagli, ¿cierto?, que trabajó en epidemiología, ha hecho, según CIPER, ellas han entregado informaciones, ¿cierto?, para ser muy preciso en esto, que hubo manipulación de datos en cuanto, no de PCR positivo y casos sospechosos, sino que para una sola tipología, de modificar incluso los horarios de corte para que los informes fueran coincidentes con lo que estaba entregando el Ministerio, el Gabinete de Acción Ministra. Yo quiero saber si esa información que aparece en los medios es verídica, es cierta o no, o si ella la reafirma o no, porque es un tema muy, muy complejo. Eso, ¿cierto? Gracias, diputado Celis. Joana, tiene la palabra, señora Joana. Sí, consta en los informes epidemiológicos que se modificó el horario de corte, ¿cierto?, en algunos informes epidemiológicos para emitir en el fondo el conteo de los casos reportados en aquellos informes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, diputado Celis? No, me responde absolutamente, o sea, ella reafirma lo que hemos conocido y que es lo que estaba preguntando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra, la diputada Hernando, algunos otros señores diputados desean hacer alguna pregunta? A doña Joana. ¿No habría entonces más preguntas que hacer, señora Joana? Le damos las gracias entonces, va a seguir la sesión, tenemos otros invitados, si usted quiere puede permanecer en la sala o se puede retirar. Entiendo que el señor secretario, la señora Joana, hizo llegar a la comisión la presentación que hizo, ya la tenemos, sino que la haga llegar. No, pero la puedo enviar. Envíala de inmediato, por favor, si puede, señora Joana, es muy importante para nosotros tenerla. Muchas gracias entonces, si quiere seguir, sigue, está en su derecho de seguir en la comisión, si quiere se retira. Muy amable. Voy a salir porque tengo consejo asesor, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Hasta luego. Continuando entonces con la sesión, la segunda invitados que tenemos está don Ariel León, quien está acompañado de don Esteban Araya,
Don Ariel León pidió a esta comisión asistir. Él es una persona que representa a la Asamblea Originaria por la descolonización y la plurinacionalidad. Y el objetivo de él es exponer ante esta comisión el enfoque de otras naciones originarias de nuestro país respecto de el abordamiento del COVID. ¿Ah? Eso es lo que entendemos en la solicitud que él hizo. Y don Ariel, podríamos hasta 1/4 para las 5 de la tarde, 10 para las 5, así que tenemos media hora, como le dije al principio. Si quiere usted hace una presentación y dejamos algo de tiempo para preguntas, para que se circunscriba entre su presentación y la pregunta a 30 minutos. Don Ariel tiene la palabra. Yanchu, Namasta, a través suyo, presidente, saludar a cada uno de los miembros de esta honorable comisión y también al equipo de la comisión, agradecer la posibilidad. Estamos junto al hermano Esteban Araya Toroco, quien es presidente de los agricultores La Aguilá y de Calama, quien va a dar una visión territorial. Yo voy a dar una visión más bien general de nuestra organización, que se compone de organizaciones indígenas que van desde Arica hasta Magallanes. Somos Aymara, Quechua, Licanantay, Coya, Cahuéscar, Mapuche, entre otros pueblos que estamos unidos en una red de organizaciones y que hemos tomado la bandera de lucha de tratar de que el COVID tenga, y las políticas públicas en el COVID tengan un rostro indígena, lo cual lamentablemente no ha ocurrido aún. Señalar en primer lugar que el día 5 de julio del presente año nosotros presentamos una carta al presidente de la República solicitando una política especial para pueblos originarios en relación al COVID. Esto todo ello presentado en los tratados internacionales y también en la legislación chilena. Presentamos 11 propuestas, son las siguientes: crear con el consenso y participación de las autoridades ancestrales indígenas territoriales un protocolo especial de atención en salud para indígenas en el contexto del COVID. 2, modificar el protocolo de funerales y manejo de cadáveres para compatibilizarlo y proteger el derecho al buen morir de los pueblos originarios de acuerdo a nuestras tradiciones. 3, dotar de médicos suficientes e infraestructura médica a territorios lejanos. 4, visibilizar estadísticamente los contagios de pueblos originarios, desagregando datos por pueblo, territorio fallecido, si son urbanos, rurales, etc. 5, respetar medidas de confinamiento y aislamiento y cierre de pueblos o territorios para detener los contagios. 6, avalar y apoyar, incluso logísticamente, los acuerdos entre autoridades tradicionales, comunidades y entre la población indígena rural y urbana respecto de la distribución de alimentos e insumos, derecho a acceder a los territorios para riego, cuidados de animales y cultivos. 7, crear con la colaboración de las autoridades territoriales indígenas residencias sanitarias pertinentes para los pueblos originarios y una política de acompañamiento y asistencia de indígenas de su territorio y pueblo originario para edad indígenas. 8, paralizar las consultas indígenas ambientales y de reglamento y de proyectos de ley durante la pandemia en orden a lo declarado en la Orden 25.1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este año. 9, desmilitarizar los territorios indígenas. 10, evitar que las medidas contra la pandemia signifiquen colapso, desincentivo u obstáculo a las actividades tradicionales de los pueblos originarios como caza, pesca, ganadería, entre otras. 11, implementar medidas económicas especiales para financiar los planes de desarrollo indígena en cada territorio para el salvataje de las economías locales. Y 12, acceder al petitorio de los presos políticos mapuche y atender los derechos de la población penal indígena en general que sufre los riesgos de la pandemia en condiciones de especial vulnerabilidad. Esta carta nosotros la abrimos a la firma de organizaciones indígenas, firmaron alrededor de 300 organizaciones indígenas a nivel nacional. Recibimos una respuesta de esta carta el día 15 de julio. La verdad es que la respuesta más bien era una derivación de la respuesta de esta carta al gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, carta del 15 de julio, firmada por el gabinete de Carlos Cruz Carvalho, director de Gestión Ciudadana de la Presidencia de la República. Al día de hoy no hemos recibido ninguna carta del Ministerio de Desarrollo Social en respuesta a nuestra solicitud. Por lo tanto, nosotros el día 31 de julio de este año presentamos una denuncia a Contraloría.
Y nuestra denuncia a Contraloría principalmente Ya, se pero espérate, basa... que estoy en otra cosa. ¿Y para cuándo lo necesita? ¿A qué hora? ¿Aló? ¿Aló? Continúo, presidente. Sigue nomás, don Ariel, está silenciado. Sí. Sí, gracias, presidente. Nosotros presentamos una denuncia a Contraloría con fecha 31 de julio solicitando la existencia, primero, de estadísticas indígenas en relación al COVID y también una política especial. En lo particular, denunciamos a Contraloría que el Estado de Chile no ha levantado datos estadísticos sobre contagios de COVID-19 originarios. De ello, el Estado actúa a ciegas sobre los pueblos y respecto de los cuales tiene un deber de protección especial en virtud del artículo 5 del Convenio 169 y medidas adecuadas de acuerdo a lo señalado en el artículo 1 de la ley indígena. No se cuentan nuestros enfermos, no cuentan nuestros, por lo tanto, el Estado no sabe cómo nos está afectando a nosotros como pueblos originarios esta pandemia. Ahí señalábamos también de que debemos tolerar que cada día el MinSal informa sobre las estadísticas nacionales, pero sin ningún dato específico sobre nosotros, los que no aparecen ni siquiera en los informes epidemiológicos. Aludimos al hecho de que el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en el documento Consideraciones sobre los pueblos indígenas y COVID, pide a los estados expresamente asegurar la disponibilidad de datos desglosados sobre pueblos indígenas, en particular sobre las tasas de infección, mortalidad, repercusiones económicas, carga de atención y la incidencia de la violencia, incluida la violencia basada en género. Pero no solamente los tratados internacionales piden esto, también la legislación chilena expresamente establece el deber de llevar una estadística respecto de los pueblos originarios en esta materia. Y así el decreto exento 643 de 30 de octubre de 2016, este decreto exento 643, sustituye la norma técnica sobre estándares de información en salud, está suscrito por la ex ministra de Salud, doña Carmen Castillo, es un decreto exento vigente, impone en el parágrafo 4 y 5 que la norma debe ser adoptada obligatoriamente por todos los establecimientos y organismos de salud del territorio nacional a fin de lograr que las distintas iniciativas de desarrollo de tales sistemas garanticen la obtención de datos confiables, compartibles e integrados. Dispone asimismo en el punto 10.2.4 del mismo decreto que existe el deber del Estado de contemplar expresamente la variable de pueblos originarios. Y por lo tanto, cada vez que se informa una enfermedad epidemiológica, debe señalarse, o es un deber del Estado, señalar la categoría indígena de la persona reportada como enferma. Y expresamente alude a que debe establecerse, debe señalarse obligatoriamente si esta persona es mapuche, aymara, rapanui, tacameño, quechua, joya, aguita, cahuech, yagán, otro. El documento titulado Orientaciones Técnicas Pertenencia Cultural de los Sistemas de Información de Salud, variable de pertenencia a pueblos indígenas en los registros y formularios estadísticos del sector salud, esta es una publicación del Ministerio de Salud de agosto de 2018 y que es el manual de aplicación del decreto exento 643 que acabo de citar, señala en su página 9 que la pregunta sobre si un usuario pertenece a un pueblo originario es de carácter universal, lo que significa que debe ser realizada a todas las personas y los establecimientos del territorio nacional, y además que la pregunta debe estar presente en todos los formularios y debe ser formulada en los términos en que aparece sin interpretaciones y modificaciones. Lo dice así expresamente este formulario. Finalmente, el artículo 54 de la ley 18.575, que es la ley de bases generales de la Administración del Estado, impone, en virtud del principio de probidad, el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz. Si el Estado no cumple con su propio ordenamiento jurídico, con sus propios decretos y sus propias orientaciones técnicas, es imposible que tengan, por tanto, acciones eficaces para poder prevenir y combatir el COVID respecto de los pueblos originarios. Es por ello que pedimos nosotros una fiscalización de esta situación y sumado a ello, el hecho, además, de que el Estado también tiene el deber permanente, no es un deber solamente relativo a estos tiempos de pandemia, tiene un deber permanente de aplicar una política indígena adecuada a los pueblos originarios, la cual el Estado
completamente ausente en estos tiempos de pandemia también. Así, la ley 20.584, que es la famosa ley de derechos y deberes del paciente, que es una ley vigente que fue aprobada por el Honorable Congreso, en el artículo 7 establece la obligación expresa de los prestadores de salud institucionales públicos en los territorios de alta concentración indígena a asegurar el derecho de las personas pertenecientes a pueblos originarios a recibir una atención en salud con pertinencia cultural, la cual se expresará en la aplicación de un modelo de salud intercultural validado ante las comunidades indígenas. También la ley de la autoridad sanitaria, ley 19.937 del año 2004, en el artículo 4 establece: el Ministerio de Salud tendrá, entre otras, las siguientes funciones. Número 16, formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural en los programas de salud en aquellas comunas de alta concentración indígena. El Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud del año 2005, artículo 21, dispone expresamente que el Ministerio de Salud tiene entre sus funciones formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural en los programas de salud. En el artículo 8, letra E, en la misma norma se establece que el director de servicio deberá programar y ejecutar y evaluar, en conjunto con los integrantes de la red y con la participación de representantes de comunidades, estrategias, planes y actividades que incorporen el modelo de atención en los programas de salud y el enfoque intercultural en salud. De esto, señor presidente, y a través suyo, honorables miembros de la comisión, no se ha visto nada. Y esa es la razón por la cual nosotros presentamos esta denuncia a Contraloría, pidiendo esta fiscalización, pidiendo un dictamen para efectos de que en los próximos rebrotes, sabemos que la Contraloría, en los próximos rebrotes no exista esta falencia, esta omisión crasa, absolutamente ilegal del Estado, de no contar con estadísticas respecto de pueblo originario, ni con políticas especiales a los cuales la ley, en ambos casos, tanto en la estadística como en la política especial, los obliga de manera expresa. Nos parece que es un abandono de funciones intolerable que está conduciendo a la muerte de muchos hermanos. Nosotros queremos señalar de que el Ceremi de Salud de Arica Parinacota señaló en algún momento que más del 50% de los contagiados de la región eran de pueblos originarios. Posteriormente, cuando los periodistas le insistieron en que si reafirmaba la estadística, se desdijo, pidió disculpas, se retractó. El Ceremi de Tarapacá, el Ceremi de Salud, también se le preguntó sobre la cantidad de personas de pueblos originarios enfermos, y señaló de que todos eran iguales ante la ley y que no se iba a hacer ni una excepción, lo cual nos parece absolutamente insólito a la luz de las normas expresas que acabamos de citar. Es del caso que, señor presidente, que esto no solamente, lamentablemente, se verifica en materia de salud. La pandemia ha dado lugar para un montón de abusos en contra de los pueblos originarios. Ahí están las denuncias del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que señala que durante marzo a julio del presente año aumentaron en más de un 500% la presentación de megaproyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental en territorios indígenas. Por lo tanto, no se podían hacer las consultas indígenas en ese momento, o se trataron de hacer de muy mala manera. Nosotros, el día 13 de julio de este año, tuvimos que presentar un recurso de protección en contra del Ministerio de Energía, porque en el Alto Biobío, en contra del pueblo pehuenche, el Ministerio de Energía comenzó a aplicar un proceso participativo por celular. Señor presidente, un proceso participativo indígena por celular. Y fue verificado en los días en que en el Alto Biobío era la comuna con más contagiados en la región del Biobío. Presentamos ese recurso de protección el 13 de julio de este año y lo ganamos, señor presidente, el 25 de septiembre. El 25 de septiembre del mes pasado, la Corte de Apelaciones de Concepción acreditó la ilegalidad del proceso de participación ciudadana, declaró suspendida la convocatoria de este proceso participativo que involucró a llamados a pueblos originarios por celular, y le ordenó al Ministerio de Energía realizar una consulta indígena. El Ministerio de Energía, a través del Consejo de Defensa del Estado, apeló, y evidentemente vamos a esperar el fallo de la Corte Suprema, que esperamos que también sea positivo, pero la verdad es que la pandemia, señor presidente, ha sido motivo, causa, excusa y justificación para tolerar las mayores violaciones y violencias, tanto por acción como por omisión, a los pueblos originarios. Como que la pandemia justifica todo, justifica presencia de militares en nuestros territorios,
justifica prohibirle a los comuneros. Tenemos una denuncia de los hermanos de Ollagüe, hermanos quechua de Ollagüe, la presidenta Telma Ramos, a quien enviamos un gran saludo. Ella señala: no me dejan entrar a mi territorio los militares, y no podemos entregar las ayudas sociales que nosotros tradicionalmente le entregamos a personas indígenas de la tercera edad, personas postradas, personas que no se pueden mover, que no pueden regar sus plantaciones. Hemos recibido denuncias de abuelos indígenas, personas de la tercera edad, huichas, abuelos nuestros que están en estos momentos en residencias sanitarias sin hablar. No saben idioma español. Las residencias sanitarias en Tarapacá no tienen pertenencia a una bandera indígena que instalan por ahí, algunos colores, algunos motivos que puedan poner en un cuadro en algún lugar, pero no hay pertenencia absoluta de salud indígena para las personas que están afectadas por COVID en los territorios. Por lo tanto, presidente y honorable comisión, no quiero extenderme más. Sabemos que en honor al tiempo hay poco tiempo para las preguntas y estamos dispuestos a ellas, por supuesto. Pedimos a esta honorable comisión, primero, especiales para los funcionarios. No puede haber un nuevo rebrote de COVID o de otra enfermedad pandémica como esta sin estadísticas especiales para pueblos originarios. No podemos tener tampoco una nueva sin una política especial del Estado para pueblos originarios en materia de salud, tal como lo ordena la ley y los reglamentos. Oficiar a Contraloría a efectos de que dé cuenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta situación no se cumple? Si es ley expresa, ley interna, ley chilena. No más racismo institucional. Nosotros creemos que acá hay un racismo institucional por parte del Estado al no considerarnos, al omitir. Miren, nosotros leímos el EpiVigilia que citaba la señorita Joana, y lo citamos en la denuncia de Contraloría. Aparece expresamente ahí una pestaña del sistema EpiVigilia para agregarlo la pertenencia del afectado, del infectado, de la persona enferma, si pertenece o no a pueblos originarios. No se llena. Nosotros hemos hecho encuestas, también nos valemos de la información que surtió doña Malva Marina Pedrero, que es antropóloga, que vive en Arica, Parinacota y trabaja para Naciones Unidas. Ella es de la CEPAL, y nos señalaba que la encuesta también que ella había hecho era que el sistema EpiVigilia en materia de pueblo originario no servía porque nadie lo llenaba. Y no hay fiscalización por parte de las autoridades de salud para surtir de esa información. En la estrategia de búsqueda activa que hablaba también la señorita Joana del Ministerio de Salud que acaba de exponer, no había ninguna mención a pueblos originarios. Yo tenía la cámara apagada, pero justamente porque estaba acercando mucho el rostro al computador, no quería verme en primer plano, pero estaba acercándome a la información que ella mostraba en algunas diapositivas de manera muy rápida. No pudimos leer todo, pero no había ninguna mención a pueblos originarios, presidente. Esta situación nos indigna, esta situación nos va a obligar a dar. Nosotros somos buenos para eso, pero tampoco nos gusta hacerlo. Evidentemente no estamos demandando porque sí, digamos, porque nos place o porque este gobierno sea de alguna tendencia política. En lo absoluto. Lo hacemos en defensa de nuestros derechos, presidente, y por lo tanto esperamos que esta comisión pueda servir justamente para denunciar estas situaciones y poder solucionarlo, poder llegar a una solución, señor presidente y honorables parlamentarios. Tupananchikama, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Ariel. Muy interesante, muy importante lo que ha planteado. Voy a proponer, después de escuchar a don Esteban, algunos oficios al menos, desde ya por parte de la comisión. Don Esteban, tenemos muy poquito tiempo, tenemos que terminar hasta las 5 la comisión. Partimos más tarde, ustedes saben. Don Esteban tiene la palabra. Le ruego que no hable más de 10 minutos para hacer algunas consultas. César Ligado, César Pichao, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, hermano. Muy bien. Quiero agradecer, señor presidente, por la invitación a la comisión para nosotros plantear nuestra problemática de nuestro territorio. Bueno, yo soy dirigente indígena atacameño de Canantay, soy de la segunda región, vivo acá en Calama, y nos extraña mucho que la persona Joana que expuso anteriormente dentro de su estadística, y como decía el hermano Ariel León, no estemos para el Estado chileno. Lamentablemente la mayoría de los pueblos no parecemos en la estadística, sobre todo de la enfermedad del COVID.
tampoco hay una estadística de las personas que fallecieron también en nuestro territorio. Contarle que también acá en Calama el tema de la cuarentena se inició tarde. Estaba viendo la exposición de la señora Joana que ellos ya sabían en enero o febrero que ya estaba este COVID acá en Chile, y no tomaron los resguardos y debió por haberlos tomado. O sea, el cierre de la frontera no se hizo a tiempo. El cierre también, sobre todo acá en la segunda región, el mineral siguió funcionando. Habían 30 vuelos diarios. La mayoría de la gente contaminada viajaba desde Santiago a Calama, de Concepción y de otras regiones. Tampoco se cerró acá, no hubo trazabilidad desde el principio. No habían una asistencia hospitalaria también, nunca hubo, y tampoco en los pueblos tampoco hubo una, para que ustedes conozcan, en los pueblos, sobre todo en el Alto Loa y en San Pedro Atacama, solamente no hay hospital. Funcionan solamente, a ver, se me perdió acá, postas rurales. No hay hospitales y solamente postas rurales, y atienden, ni siquiera atiende un doctor, son paramédicos los que atienden. O sea, también se cerró para que no pudiera entrar más gente contaminada, gracias a los hermanos que empezaron a tomar el resguardo de su gente. O sea, sobre todo en San Pedro de Atacama, en Aiquina, en Toconce, Caspana, empezaron a cerrar ellos mismos y no dejando entrar a las personas que estaban de la ciudad, sobre todo de Calama, que iban con la contaminación. Nunca se hizo una trazabilidad desde el principio. Entonces, también acá en el hospital de Calama nunca llegaron los recursos a tiempo. Recién ahora, en agosto, septiembre, octubre, están llegando los recursos, siendo que ya en febrero se habían comprometido algunos recursos para ver el tema de implementar a los hospitales con todo lo que significaba hacer el estudio y la trazabilidad. Nunca se hizo, todo fue a destiempo. Y en el caso de la minería, en el caso de Codelco, nunca, señor presidente, nunca cerraron las faenas. Codelco siguió funcionando 100%, nunca se cerró la faena. Y cuando hubo más muertes, sobre todo acá en Calama, que fue en la fecha de, si no me equivoco, en mayo y junio, cuando hubo más gente muerta, sobre todo acá en la ciudad, todavía ni siquiera tenían implementados los hospitales, el tema de recursos y el tema de cómo hacer la gente que estuviera contaminada. Se demoraban cuando el estudio epidemiológico, se demoraban 40 días en notificarle a las personas, 40 días. Y esos exámenes se mandaban directo a Santiago, ni siquiera se hacían acá en la región. Imagínense, a la gente se le notificaba después de 40, 50, 60 días. Y cuando ya la gente, ya prácticamente muchas fallecieron. Y nunca le notificaron sobre el no se llevaba a nuestros hermanos también que fallecían. Y mucha gente, sobre todo de Calama, que fue trasladada a otras regiones, a Santiago, a Concepción, algunas a Talca. ¿Qué dijo el Ministerio de Salud? Dijeron que la iban a devolver a esas personas y que iban a venir con todos los gastos pagados. Los hermanos tuvieron que tratar de conseguirse dinero para poder trasladar a esa gente fallecida y darle una sana sepultura acá en el lugar de origen. O sea, señor presidente, eso no puede pasar. Yo igual estoy con Asodeplu, estamos organizados con nuestros hermanos y a nosotros nos interesa que se lleve una estadística de las personas que están con este COVID y también en la estadística de todas las personas que han fallecido. También nosotros vamos a seguir tomando acciones como hemos seguido haciendo. ¿Para qué decir el aeropuerto? El aeropuerto se cerró
ahora en junio, en julio, recién se vinieron a cerrar los aeropuertos para que no llegaran más vuelos. Llegaban 30, 35 vuelos diarios a Calama, con gente que se trasladaba a trabajar en la minería. Ahora Codelco cerró los vuelos, pero llegan a Antofagasta, por eso que hay más gente contaminada en Antofagasta, porque los vuelos llegan directo a Antofagasta, los vuelos llegan directo a Iquique y se trasladan en bus hacia la minería. Ahora Codelco implementó para hacer la trazabilidad, se demoran 10, 15 días en las notificaciones, pero eso fue a destiempo. Mucha gente murió acá en Calama, fue una de las zonas más gente que murió por el mismo tema que nunca se hizo cuando correspondía el cierre y sobre todo, como siempre lo he dicho, nunca se hizo el cierre de las faenas mineras y siguen funcionando, y de hecho siguen funcionando. Mucha gente murió acá también por la contaminación que hay en esta zona, porque Calama está declarada como una zona saturada con el MP10, el M2.5, que es el cáncer, y mucha gente, y de hecho, ahora también recién estamos en una segunda etapa, pero también, gracias a Dios, que han bajado los índices de contaminación, pero eso fue todo a destiempo. De hecho, recién están llegando los recursos que se habían comprometido anteriormente, recién. Bueno, señor presidente, no quiero extenderme más, pero eso es lo que yo le puedo hablar de acá, desde el territorio, desde Calama, desde acá del Alto Loa y sobre todo de San Pedro de Atacama, que mucha gente ha fallecido lamentablemente, y ojalá que esta estadística estemos incluidos todos los pueblos originarios y sobre todo nuestra gente pues tenga una mejor atención, sobre todo en temas de salud. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Esteban. Desde ya voy a solicitar algunos oficios a los señores miembros de la comisión. Quiero pedir un oficio particularmente al Ministerio de Salud, al señor Ministro de Salud, a fin de que nos informe de qué manera se ha dado cumplimiento a toda la normativa de orden legal y reglamentaria que tiene que ver con el respeto de los aspectos culturales de los pueblos originarios, la disgregación de cifras, estadísticas y todo aquello que tiene que ver con las normas vigentes que establecen diferenciaciones, digamos, y establecen procedimientos alternativos, estadísticos o respeto de derechos y de culturas contempladas en nuestros pueblos originarios, de manera de ver si se cumplieron o no las normas a propósito de lo que señalaba don Ariel. En segundo lugar, a propósito de lo que señalaba don Esteban, efectivamente, a mí me gustaría tener claridad respecto a la cantidad de vuelos. En los meses de abril, mayo, junio y julio, regulares y charter, en 3 aeropuertos, porque nosotros en Atacama tuvimos una situación parecida. Entonces el aeropuerto, este oficio va dirigido a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de que informe el número de vuelos, entradas y salidas, con las rutas respectivas, al aeropuerto de Calama, al aeropuerto de Antofagasta y al aeropuerto desierto de Atacama, de la región de Atacama, comuna de Caldera. A esos 3 aeropuertos, quiero ver el movimiento que hubo durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, para ver las personas que se desplazaron de donde venían. Creo que es interesante. La cantidad de personas muertas en la región de Antofagasta, particularmente Calama, es efectivamente significativa, digamos, y se sale de los promedios incluso. Entonces pido esos 2 oficios, si hay acuerdo. Además, le pido a los señores y señores diputados, hay un oficio 2 oficios que mandó por escrito el diputado señor Juan Luis Castro, que se tuvo que retirar de la comisión. Si habría acuerdo para despacharlo, uno al Ministerio del Interior y otro al Ministro de Salud, entiendo, don Carlos, ¿cierto? ¿Habría acuerdo? La solicitud, sí hay acuerdo. Entonces se despachan los oficios solicitados por mí y por Juan Luis Castro. Tenemos 2 minutitos, yo puedo sesionar solo hasta las 5, tenemos otros compromisos. Está presente la diputada Hernando, si quiere hacer alguna consulta, diputada. No hay consulta. Está por ahí el diputado Charper.
no hay consulta, el diputado Bartolo, no hay consulta, de manera que la diputada Vallejos también tampoco expresa, de manera que les agradecemos mucho, don Ariel, hemos despachado esos oficios al menos, la información de esta comisión es pública, una vez que lleguen los oficios ustedes van a poder acceder a ellos. Muchas gracias, don Esteban, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, distinguido señor secretario, personal de apoyo, soporte, Mariel, muchas gracias. Se da por terminada la sesión. Muy buenas tardes.